En esta parte del programa quiero saludar a Héctor Chamis, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y columnista de Infobae y de NTN 24. Durante este año hemos intentado institucionalizar nuestra conversación los días martes y no podíamos faltar a nuestra cita este último día del año para hacer un balance general de este 2019 que está por terminar. Héctor, bienvenido. Gracias por estar aquí una vez más. Gracias a vos, Idania, un gusto. Y bueno, cerrando el año, un año que hemos intentado además comprender lo que está pasando en el hemisferio, lo cual no ha sido fácil. Héctor, me gustaría comenzar preguntándote, ¿por qué ha sido tan difícil, tan complicado entender lo que ha estado pasando? ¿Por qué nos hemos dejado sorprender? Bueno, podríamos decir, como una primera lectura, que hay dos proyectos en la región. Uno es el proyecto de la democracia, de la libertad, y el otro es el proyecto del autoritarismo. Y en esos dos proyectos hay intereses, hay ideologías diferentes, hay colisiones de entidades, de estados, de actores, y eso es lo que está en juego en la región. Si América Latina va a ser un continente democrático o si va a ser otra cosa. Digo esto porque pasadas las transiciones del siglo XX, la tercera ola en los años 80 y 90, bueno, América Latina era, con la excepción de Cuba, democrática. Y eso fue puesto en duda por otro proyecto político, de vuelta, con otra ideología, con otros intereses. Y eso es lo que algunos creemos que va a ser un año muy duro en función de definir esos dos proyectos. ¿Cuál va a ser el triunfador para una región que siempre se ha movido en una cierta sincronía, en una cierta coordinación de proyectos políticos? Te pregunto, Héctor, ¿qué papel ha podido jugar el populismo en todo esto? Bueno, el populismo lo pongo entre comillas. Yo creo que lo que ha alterado ese equilibrio, esa balanza, ha sido la política exterior chavista durante el boom petrolero, con el dólar, con el barril de petróleo por encima de 100, y su alianza con Cuba, y eso ha transformado gradualmente, ha tenido influencia y ha ido transformando gradualmente el proceso político en muchos países. Y a partir de allí, además, y hay que decirlo, hay que asumirlo, el ingreso del crimen organizado transnacional en la política de América Latina. Hoy más claro que nunca, el narcotráfico, los carteles, están en la política, están detrás de un proyecto político no democrático, porque la democracia ofrece Estado de Derecho y otro tipo de orden político les permite gambetear el Estado de Derecho, eludirlo. Y eso es lo que está en juego, y eso sí que es nuevo, ¿no? La tremenda influencia del crimen organizado en la política de nuestros países es el dato nuevo de este siglo, diría, y eso es lo que también está marcando un poco esta disyuntiva, este conflicto entre dos proyectos políticos diferentes. La influencia del crimen organizado dentro de la política, como señalas, se presenta, Héctor, porque finalmente los factores políticos lo permiten. Y eso nos lleva entonces a preguntar, ¿la política sacrifica la ética, sus principios y valores por el beneficio económico que le proporciona el crimen organizado? Así es, la política exterior bolivariana en tiempos de abundancia irradió autoritarismo e irradió corrupción y crimen organizado. Y en muchos de esos países ese crimen organizado ya está instalado, y en algunos países importantes, como México, adquiriendo una relevancia cada día mayor, y me quedo con ese hecho simbólico, dramático, trágico, de un presidente ordenando la liberación del jefe de un cartel, supuestamente para proteger la vida de los policías, eso fue lo que dijo López Obrador, pero que es un hecho simbólico ineludible y que habla de la abdicación de un Estado,
de un Estado legal y legítimo frente al crimen organizado. Héctor, ¿tanta influencia negativa tuvo Hugo Chávez Frías en el continente? ¿Chávez y su ejercicio político? Sí, en Hugo Chávez, pero Hugo Chávez con Fidel Castro, Hugo Chávez con la ideología cubana, Hugo Chávez con el libreto cubano, que particularmente a partir de 2002, después del fallido golpe, ingresó en la política venezolana con enorme energía y capacidad de influencia. Y eso es lo que tenemos. A partir de allí, Sí. Si uno mira las relaciones internacionales del continente americano, uno ve la fundación de ALBA, de CELAC, de UNASUR, de Petrocaribe, instituciones creadas para alterar precisamente las relaciones internacionales de la región en dirección del proyecto castrochavista, yo lo diría, basado en petróleo a $120, con mucha capacidad de ejercer presión sobre los gobiernos. Para eso fue creado Petrocaribe, y con una completa absorción de Chávez de la ideología del castrismo cubano. Y lo que Cuba nunca había conseguido por medio de el fomento a la guerrilla, el esparcir su doctrina entre la izquierda de América Latina, bueno, lo comenzó a conseguir a partir de su influencia sobre Chávez y la política exterior de Venezuela, vía, de vuelta, Petrocaribe, CELAC, ALBA, etc. Héctor, Ecuador, Chile, Colombia han sido sacudidos en este 2019 por importantes protestas sociales. Si me atengo a lo que has venido diciendo en la conversación del día de hoy, tendría que suponer que para ti hay una relación entre estos movimientos que se dieron en distintos países. Una parte sí, no es toda la explicación, pero a río revuelto ganancia de pescadores, y allí donde había descontento, donde hay descontento, donde hay demandas sociales legítimas, donde hay una cierta fatiga con la política, un cierto descreimiento de la política, que es legítimo en muchos países, bueno, allí se crea un espacio propicio para actores a veces extraterritoriales, a veces dentro del territorio, pero actores que están bregando por la alteración del orden constitucional en aquellos países, la ruptura de la democracia, en definitiva. Entonces es una mezcla de varias cosas, protestas legítimas, hartazgo de la ciudadanía con la corrupción, entre otras cosas, de la política, que es aprovechado por grupos más o menos anarquistas, más o menos chavistas, más o menos castristas, en fin, va variando, pero que han sido excesivamente violentos y que han sido coordinados también en el uso de esa violencia, en Ecuador, en Colombia, en Chile en particular. Y entonces, bueno, ahora el ciclo parece haber cambiado. La protesta social siempre va por ciclos. Los que estudian movimientos y protestas sociales lo han documentado. Siempre son ciclos de activación que luego decaen. Parece ser el caso en América Latina ahora, pero queda por delante tratar de prevenir esos ciclos de protesta en el futuro. El cansancio de la sociedad con la política o con los políticos tradicionales es una realidad. La pregunta es cómo reinventarse. ¿Sería este uno de los retos que los políticos, nuestros políticos, tendrían que asumir? Reinventarse para hacerse creíbles. ¿Cómo innovar con propuestas que atraigan y despierten pasiones? Sí, con más democracia, no menos, y con más Estado de Derecho, no menos. Con más separación de poderes, con más acción contra la corrupción, con más medidas y sentencias judiciales ejemplificadoras ante la corrupción, y con proyectos políticos que consoliden derechos de los ciudadanos. O sea, más democracia, no menos. Y más libertad, no menos, también, que van juntos. Y no es fácil, pero
tenemos que seguir en esa línea, tenemos que seguir con esa agenda, que es la agenda de democracia y derechos, derechos humanos, derechos civiles, derechos de la ciudadanía. Héctor, revisemos casos concretos que vale la pena mirar de forma individual. Por ejemplo, significado del triunfo de Alberto Fernández en Argentina. Bueno, significa que la sociedad lo castigó por sus problemas económicos, porque A Macri. hubo un rendimiento económico malo, porque hubo mayor desempleo, mayor pobreza, no tanta como la que se dice, pero hubo mayor pobreza, hubo crecimiento de la pobreza, y hubo expectativas no satisfechas por parte del gobierno de Macri. Lo grave de esto es que llega un gobierno que, bueno, la vicepresidenta tiene, no me acuerdo la cantidad, pero sí tiene 7, 8 procesos judiciales abiertos por corrupción, a propósito del tema que hablábamos antes, y parece todo dispuesto a encaminarse en el sentido que ella va a ser próximamente exonerada, eso es lo que estaba leyendo el otro día, y eso no es un buen ejemplo de lo que hablábamos antes también, de democracia y Estado de Derecho. Y veremos cómo hace Alberto Fernández para ser el presidente, siendo que él no es de extracción kirchnerista, Sí. pero que está orientando muchas de sus acciones hacia la satisfacción de la agenda kirchnerista, que no es la suya propia, pero que está siendo absorbida por el kirchnerismo. Eso no es bueno para Argentina, no es bueno para la región. Tienen posiciones frente a lo de Evo Morales y lo de Bolivia que son francamente incomprensibles. Pero bueno, la hija de Cristina Fernández de Kirchner reside en La Habana. Y allí irá, si no es que ya está allí, la vicepresidenta para pasar el año nuevo con su hija en La Habana. Y yo creo que eso es sintomático y es un dato que carga enorme significado de la coyuntura política que está viviendo Argentina. Bolivia, ¿crees que va en camino de consolidar la democracia? En tanto llegue a buen puerto este gobierno transitorio con el llamado a elecciones, con las decisiones institucionales necesarias para que esas elecciones sean transparentes, en ese caso sí. Ya han reorganizado el Tribunal Electoral con gente idónea y competente y neutral, gente que no tiene una preferencia política definida, lo cual es muy bueno, gente que va a poder trabajar de manera independiente de quien esté gobernando, gente además técnicamente muy reconocida en el continente, y eso es auspicioso. El nuevo tribunal de 7 personas tendrá la misión de organizar estas elecciones, y si Bolivia llega a esas elecciones, hay una elección limpia que es reconocida por todos, sí, habrá completado este ciclo de manera muy satisfactoria. Ojalá y así sea, ¿no? Es lo que esperamos todos. Héctor, ¿hay esperanza para Venezuela? ¿Para el restablecimiento de la democracia? Un tema que hemos hablado tantas veces tú y yo en este programa. Sí, y en todo este año usaste la palabra esperanza, ¿no? La esperanza que 11 meses atrás era tan inmensa, la esperanza que había generado Juan Guaidó y que en algún sentido sigue generando esa esperanza, pero con algunos magullones en el camino que son producto de malas decisiones, son producto de algunas cuestiones turbias, yo diría, turbias en cuanto a manejo de dinero que no ha sido hecho de la manera más prolija. También algunas situaciones que son muy complejas. Yo pensaba, por ejemplo, la Asamblea Nacional no se ha pronunciado por el incidente que ha ocurrido en la Embajada de México en La Paz, en Bolivia, donde 4 funcionarios españoles trataron de ingresar por la fuerza, encapuchados y armados, a la Embajada de México, a efectos de rescatar a algunos funcionarios que habrían estado involucrados en la transferencia de dinero de Venezuela hacia Podemos, que hoy es
gobernante, hoy es miembro, Podemos es miembro de la coalición gobernante en España, y dado eso, que fue un intento literal de invasión de la embajada que fue rechazado por la policía boliviana y ha generado un incidente diplomático grave entre Bolivia y México y Bolivia y España también, pero ante eso la Asamblea Nacional no ha dicho una palabra. Y yo pensaba anoche que, bueno, no ha dicho una palabra porque Leopoldo López es huésped de la Embajada de España en Caracas, tal vez. Seguramente. Bueno, esas son las cosas que generan sombras sobre la esperanza a la que hacías mención. Uno esperaría que la democracia venezolana, los demócratas venezolanos se alineen con aquellos que en Bolivia intentan democratizar a su país y que además intentan luchar contra un esquema de corrupción que es múltiple, que tiene múltiples actores y que ha involucrado al chavismo, siendo que parece ser, según han denunciado algunos bolivianos, es que funcionarios del gobierno de Evo Morales eran encargados de transferir los fondos que del chavismo llegaban a Podemos, y eso está documentado por un juez español. Entonces, bueno, es un ejemplo que te cito de algún cono de sombra sobre la esperanza que todavía hoy tenemos de la democratización de Venezuela. Héctor, el éxodo venezolano, las proyecciones dicen que irá en aumento para el año 2020. ¿Sigue siendo este éxodo una amenaza para las economías de la región? ¿Habría que insistir en tener respuestas conjuntas para no verse arropado por las consecuencias? Hay que insistir, ya son 5 millones, cada vez que hablamos el número crece. En el año 2020 va a pasar, alrededor de mitad de año va a ser el éxodo más importante del mundo, superior al de Siria, y lo decimos una y mil veces, sin que Venezuela haya tenido una guerra, sin que haya tenido un desastre natural que justifique una migración semejante, pero ese éxodo es consecuencia de una deliberada política de Estado de expulsión de venezolanos, por la vía del hambre, por la vía de la represión, por la vía de la enfermedad. No se puede exagerar las veces que uno diga eso. Millones de veces que uno diga eso no es suficiente para que el mundo tome conciencia, para que se coordinen los esfuerzos, para que Naciones Unidas actúe en consecuencia del estatus de refugiados que corresponde a los migrantes venezolanos, que les daría acceso a recursos, que les daría acceso a pasaportes que no tienen y que les hace muy difícil viajar y moverse de país en país. Y además esos esfuerzos deben coordinarse porque definitivamente la carga en recursos, en seguridad, en salud pública, en educación, que los migrantes venezolanos toman y asumen en cada uno de los países es enorme. Por supuesto, ello está relacionado al número y al tamaño del país, pero hay países que francamente, Colombia entre ellos, hay países y Colombia es grande, con una economía importante, pero aún así el esfuerzo de los migrantes venezolanos le toma a Colombia, usa a Colombia 4 puntos de su producto, lo cual es una enormidad de recursos. Si uno piensa que la economía creció en 2019 2,5–3% en Colombia, aún consumiendo 4 puntos del producto en la migración venezolana, es un dato notable desde el punto de vista del rendimiento económico. Bueno, esa es la realidad. No creo que uno pueda exagerar las veces que uno se refiere a esta tragedia, no son suficientes. Claro, claro. Héctor, finalmente la OEA, el papel preponderante en la defensa de los principios democráticos que ha recuperado con la conducción del secretario Luis Almagro. Elecciones en marzo próximo. 2 candidatos más disputan la Secretaría General. La embajadora Espinosa, ligada al expresidente Rafael Correa, y Hugo de Sela, ligado, hay quienes lo asocian a Fujimori. A tu juicio, ¿perdería la democracia de la región un aliado importante si Luis Almagro no fuese reelegido? Yo creo que sería una pérdida trágica si Almagro no fuera reelecto.
Almagro ha puesto sobre la mesa una agenda transparente y directa. Democracia, elecciones transparentes, elecciones limpias, derechos humanos, Estado de Derecho. Esa es su agenda. La ha perseguido en todos los casos. Venezuela, por supuesto, pero el último episodio de la elección en Bolivia, donde su equipo de gente demostró el fraude, demostró lo obsceno de ese fraude electoral. En Nicaragua, donde también la OEA está presente. Yo creo que es claro, si la agenda es democracia contra autoritarismo, Almagro debe continuar. Si la agenda es elecciones limpias contra elecciones fraudulentas, Almagro debe continuar. Si la agenda es derechos humanos contra criminales de lesa humanidad, Almagro debe continuar. No me parece que sea una disyuntiva ni siquiera para pensar. Bueno, esto forma parte de lo que hablábamos al principio, Idania, que hay dos proyectos en la región que están en colisión. Bueno, algunos, yo entre ellos, pensamos que el proyecto de la democracia es el proyecto para la región, y lo demás es el proyecto para los cubanos, para el autoritarismo y para el crimen organizado que tiene presencia e influencia en la política de la región. Así es. Héctor Chamiz, profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, columnista de Infobae, de NTN24. Héctor, como siempre, un gusto tenerte. Gracias por estar aquí. Gracias a vos, Idania, gracias a tu audiencia que nos ha dado el apoyo, gracias a NTN24, por supuesto, por este espacio, y seguiremos. Y feliz año, un brindis para esta noche, un gran abrazo, y hasta el año que viene, espero.